Bienvenidos. El día de hoy vamos a desarrollar el material. eh, Vamos a presentar el material. Semana número 15, ¿correcto? Todos estamos aquí. Era napoleónica y restauración. Ahí no tenemos problemas. ¿Sí? Sí, profesor. Correcto. Listo. Ya. Bueno, gran parte de los datos ya los tenemos aquí, ¿no? Lo tenemos en el material acerca del consulado, acerca de la fase imperial, ¿ya? Y finalmente, pues la coalición por coalición, ¿no? Entre las batallas, la paz de Presburgo, el enfrentamiento en Tilsit, aquí, ¿no? Aquí el envío de Napoleón a Elba. Tenemos el proceso de la restauración, los personajes que están en el proceso. O sea, gran parte de la información lo tenemos aquí. Pero vamos a también, esto va a ir de la mano, ¿ya? Va a ir de la mano de trabajar este otro material, ¿ok? Y vamos a ver entonces la etapa de la llamada era napoleónica. Me hubiese gustado de repente, vamos a ver si en la parte final podemos utilizar un pequeño video para poder entender un poco sobre la era napoleónica, dado que nos va a ayudar a tener un mejor panorama al respecto. Hay un documental, ¿ya? Bueno, es una serie, ¿no? Es una serie que se llama Napoleón, ¿ya? La serie se llama Napoleón. Consta de 4 partes. La primera parte es hasta el golpe del 18 de Brumario, hasta la etapa en la cual se da la asunción al poder de Napoleón. Este, y, y bueno, todo está liberado, está en YouTube, ¿no? Está en YouTube. Cada parte dura hora y media. Estamos hablando de 6 horas, ¿no? De serie. Y que tranquilamente lo puedes ver pues aquí en 2 domingos, ¿no? Sin mayor problema. Entonces, ahí les envío el link para que lo puedan revisar, ¿ya? Entonces, bueno, a continuación entonces vayamos a desarrollar la llamada era napoleónica, y vamos a ver cómo finalmente se llega a esto que nosotros llamamos la era napoleónica, ¿no? A ver, vamos por partes, vamos a tratar de entender qué es lo que está ocurriendo. A ver, Napoleón Bonaparte es una necesidad de su época, ¿ya? Hay que entenderlo así. Napoleón Bonaparte y la necesidad. La necesidad frente a qué, profe? Frente a una revolución que empezaba a tener serios problemas, ¿ya? Frente a una revolución que empezaba a tener que enfrentar la crisis, ¿ya? La crisis del mismo, cómo se iba desgastando el proceso revolucionario hacia los años de 1799. Pero también, ¿ya? Pero también habría que agregarle que la era napoleónica, no es que termina con el proceso revolucionario francés, no es que la revolución solamente es hasta la asunción al poder de Napoleón. Napoleón va a continuar con el proceso revolucionario. Napoleón no llega para terminar con el proceso de la revolución. Por eso te decía, ¿no? La semana pasada que nosotros podemos entender que la Revolución Francesa en realidad es un todo, desde los años de 1789 hasta los años de 1815. Entonces Napoleón, ¿qué va a representar? Va a representar la fase exterior de la Revolución Francesa, cómo la Revolución Francesa finalmente se va a ir, expandir, ¿no? Y va a llegar a influenciar en gran parte de Europa. Napoleón va a contribuir de gran manera en que el pensamiento liberal, en que la ilustración, ¿ya? Francesa, que había tenido sus logros con la proclamación, con la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, finalmente llegara a otras latitudes. Entonces, esos logros Napoleón los va a difundir, y eso ya no va a tener vuelta atrás, ¿no? Porque esto va a tener una gran influencia sobre el siglo XIX, y en el siglo XIX estaremos ante un proceso de la conformación de muchos estados de carácter liberal, producto de lo que va a ser el impacto de los ideales, de la difusión de los ideales liberales que se han dado con Napoleón Bonaparte. Entonces, por eso decía que la Revolución Francesa tiene una primera fase, hasta 1799 es una fase hacia el interior, y de 1799 hacia 1815 es una fase hacia afuera,
es una fase hacia el dominio de alguna manera de Europa por parte de Napoleón y en ese proceso la difusión del pensamiento liberal. Ahora, ¿cómo así Napoleón Bonaparte llega al poder? ¿Cuáles son de alguna manera, las consecuencias de la llegada al poder? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué lo impulsa a llegar al poder? Y no es solamente que, bueno, Napoleón quiere el poder por el poder, ¿no? Sino hay un proyecto mayor detrás de ello. Por eso es que tenemos que retroceder un poco, ¿ya? Retrocedemos un poco hacia el periodo previo al golpe 18 de Brumario. Recuerda que hasta antes de la llegada de Napoleón lo que teníamos era el directorio. Antes del directorio estaba la Convención Nacional. La Convención Nacional da inicio al periodo republicano. Durante la Convención Nacional se tuvo que enfrentar a la primera coalición europea. De ahí que los radicales asumieran el control del Estado con Robespierre a la cabeza y que pudieran contener el avance de la primera coalición. En ese detener del avance de la primera coalición europea, ha aparecido la figura de Napoleón Bonaparte. Uno de los hechos en los cuales Napoleón Bonaparte va a participar se llama el asalto a Tolón. Es a partir de ahí que la figura de Napoleón empieza a ser cada vez más visible. Ahora, durante el gobierno de terror, durante el gobierno de Robespierre, la revolución se ha radicalizado a tal extremo que no solamente ha chocado con los contrarios a la revolución, sino inclusive ha chocado con aquellos que habían dado impulso a la misma revolución francesa. Por ejemplo, personajes como Danton, el mismo Camilo de Moulins, el mismo Saint-Just, van a terminar en la guillotina. O sea, la guillotina finalmente se va a comer, o la revolución se va a comer a sus propios hijos, ¿no? Aquellos que habían dado impulso al proceso revolucionario empezaron a chocar entre ellos. Poco a poco la centralización o la figura de Robespierre termina convirtiéndose en una, podemos decirle, en una figura dictatorial, que al final va chocando con los otros que habían sido partícipes del proceso revolucionario. Finalmente, Robespierre ha logrado ha logrado detener el avance de la primera coalición europea, ha logrado detener a los contrarios a la revolución, como son los curas refractarios, como son los llamados emigrados, que son los nobles, pero la radicalización del gobierno de Robespierre es demasiado para un gran sector de la burguesía. Es así entonces que Robespierre va perdiendo poco a poco legitimidad, y cuando se da el golpe de Estado contra Robespierre, que es el golpe del Termitor, ¿ya? La reacción termidoriana, no hubo demasiada oposición al golpe que se le da a Robespierre. Al poco tiempo Robespierre será enjuiciado y será puesto también en la guillotina, ¿no? Así se daba inicio al directorio y al llamado terror blanco. Durante ese terror blanco, muchos de los radicales pasaron pues por la guillotina. Inclusive algunos pidieron que una de las cabezas que vaya volando vaya pasando por la guillotina sea la de Napoleón Bonaparte. La popularidad de Napoleón Bonaparte lo va a salvar de alguna manera de esto. Napoleón finalmente será enviado en campañas, ¿ya? En campañas hacia Italia y hacia Egipto. El objetivo es deshacerse un poco de la figura de Napoleón, mientras se va reestructurando el poder de los girondinos al interior de Francia. Napoleón es enviado a la campaña a Italia. El objetivo es que se pueda aquí expandir, ¿no? Expandir territorios en la zona de Italia. En esa época no existía un Estado italiano como tal, lo que existía era un conjunto de pequeños reinos en Italia, ciudades por ahí libres. Entonces, en ese momento lo que hace Napoleón es contribuir a la expansión francesa. Luego será enviado a la campaña a Egipto. Con la campaña a Egipto, el objetivo fundamental es bloquear el tránsito comercial entre los ingleses y sus colonias asiáticas, fundamentalmente hacia la India. Recuerda que estamos en pleno contexto de la primera revolución industrial.
Y en este contexto de la primera revolución industrial, la potencia número uno es Inglaterra. Si Inglaterra es la potencia número uno, ¿qué necesita Inglaterra? Necesita la mayor cantidad de recursos, necesita la mayor cantidad de mercados, ¿qué quiere decir? Donde poder vender, donde poder ofertar lo que está produciendo en grandes cantidades. Entonces, lo que se quiere en ese momento por Francia es quebrar esta suerte de relación comercial que tenían los ingleses con lo que era pues India, ¿no? Entonces, estableciéndose en territorio egipcio, el objetivo era bloquear la ruta comercial. ¿Le fue bien? Podemos decir que no, ¿ya? Napoleón puede tener un gran ejército, a nivel terrestre puede ser muy bueno, pero Francia no tiene el poderío naval. El poderío naval está en manos de los ingleses. Entonces, Inglaterra, luego de hacer un gran bloqueo sobre Egipto, no le va a quedar de otra a Napoleón que tener que retirarse y regresar a Francia. ¿Ya? Va a tener que entonces salir de Egipto. Entonces, a nivel militar es una derrota, ¿no? Pero Napoleón va a señalar que esto a nivel cultural es un gran triunfo, debido a que Napoleón va a poder llevarse un conjunto de reliquias desde Egipto. Una de ellas, por ejemplo, es la llamada piedra Rosetta. ¿Qué es la piedra Rosetta, profe? Es aquella piedra en la cual se va a lograr descifrar la llamada escritura ya jeroglífica, ¿ya? La escritura jeroglífica. Entonces, eso es lo que encontramos en aquel momento, ¿no? Cuando Napoleón regresa, ¿ya? Cuando Napoleón retorna a Francia, Francia está en medio nuevamente de una gran crisis. ¿Por qué? Porque cuando los girondinos llegaron al poder, ¿ya? Cuando los girondinos llegaron al poder durante el Directorio, lo que hicieron fue empezar a eliminar a los radicales, y ya no solamente chocaron contra los jacobinos, chocaron también con los intereses de los sans-culottes, con los pobres de la ciudad que habían apoyado a los jacobinos. Han ido eliminando algunas de las medidas establecidas durante la convención, que finalmente van perjudicando a la población del común. Y todo eso va agudizando los problemas al interior del Directorio a tal punto que prácticamente la revolución está en declive, ¿no? La revolución francesa está en ese momento más de mayor crisis, y justo para ese contexto se está organizando la llamada Segunda Coalición Europea, frente a la cual es difícil entonces que la Francia revolucionaria pueda defenderse. A eso agrégale que algunos de los líderes del directorio, ¿no? Algunos de los líderes del directorio están empezando a llegar a acuerdos con con Luis XVIII. ¿Quién es Luis XVIII? Luis XVIII es el hermano de Luis XVI, es de la familia Borbón. Luis XVII es el hijo de Luis XVI, que murió en una mazmorra. Entonces, Luis XVIII está llegando a acuerdos, le está prometiendo a algunos de estos líderes del directorio otorgarle títulos nobiliarios, otorgarle tierras, que prácticamente sean grandes señores cuando se reinstale la monarquía. Y muchos de ellos no se hacen pues mayores problemas, ¿no? Entienden que si la revolución se terminó, por lo menos pueden sacar algún tipo de beneficio de todo esto. Ya, en ese escenario es donde llega Napoleón. Ya, ese es el escenario donde llega Napoleón. Entonces, Napoleón, ¿qué es lo que va a buscar? ¿Para qué? ¿No? ¿Por qué va a dar su llamado golpe el 18 de Brumario? El golpe del 18 de Brumario, como vemos aquí en las causas, dice, el objetivo es salvar la Revolución Francesa, lo que se ha logrado hasta ese momento, ¿no? Entonces, los logros no pueden echarse por la borda, ¿ya? Entonces, Napoleón llega para salvar la revolución. Segundo, en ese salvataje de la revolución hay que enfrentar el peligro exterior, y el peligro exterior en este contexto es la segunda coalición. Napoleón no solamente se va a enfrentar a la segunda coalición, Napoleón se va a enfrentar inclusive hasta la llamada séptima coalición europea. Entonces, por eso era la necesidad de un líder militar, ¿ya? Y también es necesario en aquel momento defender los intereses de la gran burguesía. Napoleón no es jacobino, tampoco es girondino, no pertenece a los partidos políticos, es un militar, pero él responde en ese momento a los intereses de la gran burguesía. Ya él responde a esos intereses. Entonces,
Napoleón, más que ser la causa de por qué pasamos a este proceso de 1799 en adelante, es una consecuencia de la crisis que se fue agudizando en la Francia revolucionaria hasta esta primera etapa, hasta 1799. Napoleón Bonaparte es una necesidad para poder enfrentar el peligro externo y el peligro interno, y con respaldo popular. Lamentablemente los girondinos ya no lo podían hacer de esa manera, ¿no? Entonces el profesor me dice, ¿no? Profesor, entonces el terror blanco es la persecución de los radicales por los girondinos. Exacto. A eso se llama terror blanco. ¿Ya? El terror blanco es la persecución de los radicales por parte de los girondinos. Entonces, en todo ese escenario, como te dije, Napoleón es una necesidad, ¿no? Entonces, avanzado esto de los antecedentes y las causales, podemos ir entonces al concepto, ¿no? El concepto nos dice, ¿no? ¿Qué fue entonces la era napoleónica? La era napoleónica es un proceso histórico mediante el cual se da continuidad al proceso revolucionario francés bajo la dirección de Napoleón Bonaparte. O sea, Napoleón no llega para terminar con la Revolución Francesa, sino para darle continuidad, para salvar inclusive la revolución. Pero a diferencia de lo que había sido antes, en torno pues a ya sea a la etapa monárquica o la etapa republicana, tanto en la convención como en el directorio, lo que se busca en esa etapa es concentrar todo el poder en la figura de Napoleón. Napoleón será aquel líder no solamente militar, líder político, es con quien se va a identificar la población francesa para que poder enfrentar los peligros que atañen en ese momento a la revolución, ¿no? Y como te decía, defendiendo los intereses pues, de la burguesía, ¿no? El mismo Napoleón durante su régimen llevará a cabo la persecución inclusive de jacobinos, y también de todos aquellos que vayan en contra del proceso revolucionario. Entonces, ese es Napoleón. El objetivo es concentrar todo el poder desde el lado militar para salvar la revolución. Esta idea de la concentración del poder parece estar relacionado pues al pasado romano, ¿no? En Roma, recuerda, cuando la República estaba en crisis y cuando era necesario en ese momento salvar a Roma de la crisis, entonces se nombraba a un dictador. Y ese dictador momentáneamente, ya por un lapso de tiempo, ya 6 meses a lo sumo, tomaba el control de todo, concentraba todo el poder, pero no con el objetivo de quedarse en el poder por siempre, no con el objetivo de eliminar las instituciones, sino con el objetivo de que, momentáneamente ante la crisis, era necesario que alguien con sumos poderes asumiera el gobierno y pudiera salvar la república. Entonces, eso que se había dado en el caso romano, se entendía que se estaba aplicando a Francia, ¿no? Pero, claro, para una nueva época. Entonces, esas son las causales por las cuales Napoleón llega al poder y qué significado tendrá el gobierno de Napoleón. Le podemos agregar aquí, ¿no? Le podemos agregar aquí, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cuál es el significado? Significado de la expansión napoleónica. El significado de la expansión napoleónica. Bueno, Napoleón va a ayudar en la difusión, ¿ya? Va a ayudar en la difusión del liberalismo político, ¿ya? La difusión del liberalismo político. Tu profesor de filosofía debe haber señalado que en algún momento Napoleón llega a Prusia, ¿ya? Y un joven, ¿ya? Friedrich Hegel, ve a Napoleón ingresando a Prusia, y Hegel en ese momento se queda admirado de Napoleón, ¿ya? Se queda admirado. ¿Qué es Napoleón? Napoleón representa a la razón andante, representa la razón a caballo, representa aquel que está llevando a cabo la difusión, ¿ya? La difusión del liberal de la razón. Es la razón andante, la difusión de la razón que viene a cambiar el mundo, ¿ya? Entonces eso representa a Napoleón. Ahora, Napoleón en este proceso también va a invadir por ejemplo, España, va a llevar a cabo la invasión sobre el territorio de la Confederación del Rin. Y esto va a traer de manera indirecta el surgimiento de movimientos nacionalistas. ¿Para qué? Para luchar contra la imposición francesa. Entonces, de manera indirecta, ¿ya? Napoleón también contribuye,
ya contribuye con la difusión del nacionalismo, ¿ya? Como dirían, sin querer queriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque al luchar contra la imposición napoleónica, también veremos entonces de pasada cómo surgen estos movimientos nacionalistas que van a querer crear una suerte de identidad. Ese va a ser el caso de Italia, va a ser el caso de Alemania, que van a tener ese tipo de proyectos. Claro, frente a ello va a haber oposición, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Hasta ahí, ¿estamos bien? ¿Sí? Sí, ¿Podemos profesor. continuar? Sí, profesor. ¿Has hecho tu captura de pantalla? Ya está copiadito, profesor. ¿Sí? ¿Y haciendo su captura de pantalla? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Listo. Sí, profesor. Sí, profe. Ya. Listo, listo. Gracias, gracias. Ahora sí, vayamos entonces a entender este proceso de lo que va a ser el llamado entonces ya gobierno napoleónico. Cuando Napoleón llega al poder, Napoleón inmediatamente lo que va a instalar es el llamado consulado. ¿Ya? Entonces, lo primero que se va a instalar es el consulado. Esto lo voy a bajar. Ajá, algo así. Ya, para poder entender el consulado. ¿Qué es, profe, el consulado? Sigue siendo parte de la República. ¿Ya? Sigue siendo República. Porque, ¿cómo que sigue siendo República? Claro, sigue siendo República. No entiendo, profe. La República no tenía solamente dos momentos, no. La República tiene tres momentos. El primer momento de la República es la fase de la Convención Nacional. Con eso nació la República Francesa. El segundo momento es el directorio. Y el tercer momento será la convención. Bueno, digo, será el consulado. Inclusive, cuando se da inicio al consulado, ¿ya? Y por aquí podemos agregarlo, ¿ya? Cuando se da inicio al consulado, inicialmente, ¿ya? Inicialmente el consulado tiene que ver con qué? Tiene que ver con tres cónsules, ¿ya? Tres cónsules en el poder. ¿Quiénes serán esos tres cónsules? Uno es Napoleón, ¿ya? Uno es Napoleón. El otro es el señor Sieyès, ¿ya? Sieyès, ¿ya? Sieyès, ajá, Sieyès, Napoleón, y también me parece, no, Brizote es parte de los llamados girondinos, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos ahí como les decía, tenemos a Sieyès, tenemos a Napoleón y tenemos se me fue el nombre, se me fue el nombre del personaje, ¿ya? Roger Ducos, me parece, ¿no? Ducos, ¿ya? Roger Ducos, ¿ya? Entonces, así tenemos a Sieyès y Roger Ducos. Entonces ellos tres deben dirigir de ahora en adelante el llamado consulado. ¿En realidad ocurrió eso? No, no ocurrió eso. Napoleón fue reconocido como el primer cónsul, ¿ya? Reconocido como primer cónsul. Al ser reconocido Napoleón como primer cónsul, entonces, de ahora en adelante, el primer cónsul era el que dirigía prácticamente las labores del Estado. ¿Cuáles fueron las características del gobierno de este gobierno napoleónico, ¿no? Entonces, por ahí vamos a utilizar un poco lo que está en tu material, ¿ya? Para poder explicarte mucho más detalladamente sobre este proceso, ¿ya? Entonces, características 1 en el terreno económico. En el terreno económico lo que está buscando Napoleón, ¿qué cosa es? ¿Hacia dónde apunta? Fundamentalmente hacia la recuperación económica. Hay que recuperar a Francia de lo que ha sido pues el proceso de la crisis del directorio, ¿ya? Postdirectorio. Entonces hay que llevar a cabo esa recuperación económica, ¿no? Ahí está, entonces, recuperación económica francesa. ¿Y cómo vamos a recuperar entonces a Francia de este contexto? A través de un conjunto de impuestos. ¿Ya? Impuestos. Hay que mejorar la parte hay que mejorar la parte de la parte de la recaudación, ¿no?
Ajá. A ver aquí. Ingresos. Listo. ¿Qué más, profe? Se establece el Banco de Francia, ¿ya? Es una de las medidas para poder concentrar el capital, financiar a la burguesía. Recuerda que hay un objetivo de la Francia revolucionaria. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es dar los pasos hacia el desarrollo industrial. ¿Qué más, profe? Y también llevar a cabo una reforma monetaria. Entonces, Napoleón está dando pasos agigantados a lo que va a ser pues el proceso de los grandes cambios y transformar de alguna manera a Francia en una suerte pues de Inglaterra. El problema es que no va a ser tan fácil, ¿no? Va a tener que Napoleón hilar fino para lograr todo esto, ¿ok? ¿Ya? Entonces es uno. Luego vamos a dirigirnos a la parte social, ¿ya? Por aquí lo organizo mejor. Ajá. A ver, un ratito. Entonces, ahí está. Entonces le ponemos B. Ajá. Y le ponemos social. Tengo ahí al otro lado una suerte de síntesis, no te preocupes, pero aquí estoy tratando de organizarlo, ¿no? Entonces, para congraciarse con la población, Napoleón ya es un personaje sumamente popular, pero el objetivo es que esa popularidad se pueda consolidar mucho más. Para eso lleva a cabo un conjunto de medidas populistas, como obras públicas, trabajos temporales, hay que darle trabajo de alguna manera a la población. Como te dije, hay que recuperarse de la crisis. Va a buscar conciliar a los franceses, que quiere decir, de alguna manera, pues, entre comillas, establecer paz al interior de la Francia revolucionaria. ¿Ya? Para eso va a autorizar a los emigrados, a los llamados nobles, a que puedan retornar a Francia, va a conciliar con la iglesia, va a firmar un concordato. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir concordato? Quiere decir que se firma un acuerdo con la iglesia. Este es el llamado concordato del año de 1801. ¿Ya? El concordato de 1801. ¿Con quién, profe? Con el Papa Pío VII. Recuerda que uno de los grandes problemas que había tenido Francia con respecto a la iglesia era la firma o la promulgación de la Constitución Civil del Clero. Mediante la Constitución Civil del Clero, durante la etapa durante el periodo, ajá, ahí está, ya. Entonces, con la Constitución Civil del Clero, durante el periodo revolucionario, la iglesia había quedado sometida al Estado. Sus bienes pasaban a ser bienes del Estado, ¿ya? Además de eso, ¿ya? Además de ello, y aquí no, los miembros de la jerarquía eclesiástica se convertían en funcionarios del Estado, ¿no? Entonces todo eso se había instalado durante la etapa de la constituyente, de la Asamblea Constituyente. Entonces, eso trajo como consecuencia que la iglesia prácticamente levantara su voz de protesta, criticara las medidas que se estaban llevando a cabo en ese momento en Francia. Y bueno, gran parte de eso ya lo hemos señalado en la clase anterior. Entonces, Napoleón lo que quiere es no solamente llevar a cabo en ese momento reformas económicas, sino también traer una suerte de pacificación al interior de Francia. Y entiende que la iglesia puede ayudar bastante en ello. Entonces, no es que Napoleón se ha convertido en un católico ferviente. Napoleón es un deísta. ¿Qué quiere decir que es un deísta? La frase es simple, ¿no? Si Dios no existiera, habría que crearlo. ¿Cómo que si Dios no existiera, habría que crearlo? Dios es necesario. Para algunas personas, Dios es necesario. ¿Ya? Tú no puedes romper así nomás con la religión. Hay gente que sigue siendo creyente. Entonces, Napoleón entiende que hay que restablecer ese pacto con la iglesia. La iglesia se va a convertir, la iglesia católica se va a convertir nuevamente, o por lo menos la religión católica se va a convertir en la religión oficial de Francia, pero no es que el Estado francés se somete a la iglesia, no es que el Estado francés le va a, podemos decirle, a devolver todos los bienes que han sido confiscados. Aquello que no ha sido vendido de repente pueda retornar, pero el objetivo es establecer una buena relación con la iglesia y que la iglesia ayude
ya, a calmar los ánimos al interior de Francia. ¿Ya? Entonces, eso también, ¿no? Profe, ¿qué más? La reconciliación con partidos políticos, la llamada amnistía general de presos, pero de todas maneras, Napoleón Bonaparte va a seguir llevando a cabo la persecución de opositores políticos. Para eso será muy importante, en el caso de Napoleón, la medida de cómo puede ir manejando, ¿ya? Cómo puede ir manejando a la llamada policía secreta, ¿ya? O a la policía de Francia, ¿no? Entonces, eso es en el carácter social. En el terreno político, y continuamos por aquí, ¿ya? Entonces vamos a... En el terreno político, bueno, Napoleón Bonaparte, de todas maneras, él entiende, ¿no? O estás con Napoleón o estás contra Napoleón, ¿ya? O estás con Napoleón o en contra de Napoleón. ¿Cómo que con Napoleón o en contra de Napoleón? Si estás llevando a cabo huelgas, si estás aquí buscando tumbarse al gobierno napoleónico, lo más seguro es que tú seas también un emigrado. Lo más seguro es que tú seas parte de esos jacobinos radicales que en su momento quisieron tumbarse para él, ¿no? El orden de gobierno y todo eso. Napoleón es un represor, ¿ya? Nuevamente, ¿no? Como te digo, ¿no? Napoleón lo que quiere es controlar todo el poder, y para poder controlar todo el poder necesita entonces gente que simplemente se someta a su autoridad, ¿ya? Entonces, él no admite que haya propuestas contrarias a lo establecido por el régimen, ¿ya? De ahí que se lleven a cabo medidas represivas, como por ejemplo la prohibición de sindicatos, de huelgas, ¿ya? Se lleva a cabo el control del sistema educativo. Por ejemplo, en el control del sistema educativo, Napoleón, ¿qué establece? Se lleva a cabo la creación de nuevos centros de estudios, en las cuales, ¿ya? La creación de centros de estudios en los cuales se elimine, ¿ya? Esta cuestión de que la religión deba ser algo que esté inserto en la educación, ¿ya? Porque ¿cómo que esté inserto en la aquí en la educación? Claro, Napoleón señala que de ninguna manera la religión debe ser algo impuesto desde la educación, desde el lado educativo. La educación, aquí la religión es una cuestión particular. En este régimen de tolerancia religiosa debe entenderse entonces que cada uno tiene esta libertad de elegir su religión. Y eso es algo interesante porque hasta el día de hoy en Francia eso se practica. O sea, en Francia, desde el Estado, en el terreno educativo, tú no puedes imponer una religión sobre tu población. A diferencia de otros países donde sí se da, ¿no? Profe, ¿qué países, profe? Perú, ¿no? Profe, pero en Francia no. En Francia hasta el día de hoy, eso es uno de los logros del proceso revolucionario, ¿no? O sea, no se puede imponer aquí la religión, ¿no? Profe, pero ¿por qué? Porque es un Estado laico, porque es una educación laica, ¿ya? Es una educación laica, por eso, ¿no? Entonces, ese es el caso, ¿ya? Profe, ya empezó ya. No. Es que así es el proceso de los cambios que se dan en el caso francés. Ajá, ahí está. Ya. Entonces, algunas otras medidas, profe, por ejemplo, vamos a tener el control de la prensa. Profe, control de la prensa, pero la libertad de prensa no. Napoleón no cree tanto en esta cuestión de la liberación, aquí, la libertad de prensa, ¿no? Napoleón entiende que la prensa debe también, debe ser adepta al régimen. Entonces, profe, él sigue concentrando todo el poder, claro. Ya va a promulgar la Constitución de 1804. Bueno, esta es la formalización de lo que va a ser el imperio. Pero esto es lo más importante, más allá de la Constitución. Lo más importante es la elaboración del Código Civil Napoleónico. Esto ha sido pregunta de examen de admisión. ¿Qué es el Código Civil Napoleónico? El Código Civil Napoleónico es el gran aporte jurídico de Napoleón a la humanidad. Es un código
¿ya? Civil, donde predomina la igualdad ciudadana, o sea, estamos hablando del derecho burgués, el derecho libre, aquí el liberalismo político, donde se basa de alguna manera en el corpus juris civilis, establece algunos rasgos del llamado derecho canónico, que quiere decir el derecho eclesiástico, y todo eso va a dar nacimiento a su corpus juris civilis. Donde, también como le decía a tus otros compañeros, si algo predomina aquí, ya es el predominio hay un predominio patrimonialista. ¿Y qué es eso, profe, el predominio patrimonialista? El predominio patrimonialista lo que te dice es que si algo debe defenderse por encima de todo, es la cuestión de la propiedad privada. ¿Ya? La propiedad privada es uno de los derechos que debe aquí siempre sopesarse, siempre debe estar por encima de todo. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los fundamentos del gobierno de Napoleón. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, eso como lo más importante en el plano político, en el plano económico. Y bueno, vamos al otro lado, ¿no? Vamos a lo que va a ser entonces también la parte internacional, ¿no? Sí, entonces ponemos aquí. Profesor, dígame. ¿Qué eran los emigrados? El emigrado es el noble contrario a la revolución. Se le llama emigrados porque, bueno, gran parte de ellos huye de Francia ante el proceso revolucionario. Recuerda, el refractario, ¿quién es? El refractario es el clérigo contrario a la revolución. De ahí las denominaciones, ¿no? Refractarios y emigrados. Gracias. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Listo? Listos. Ya. Entonces, ahora vamos a la parte, pues, de la parte del gobierno, ¿no? Cómo se organiza el gobierno francés napoleónico. Entonces, el gobierno, ponemos aquí gobierno, y el gobierno y lo internacional, ¿no? Y el plano internacional. A ver. Napoleón Bonaparte ha llegado al poder ¿para qué? Para poner los paños fríos a los problemas en ese momento de Francia. ¿Qué problemas, profe? El problema de la Segunda Coalición Europea. ¿Qué hace Napoleón? Napoleón se enfrentará a la Segunda Coalición Europea. ¿Se enfrentó, profe? Sí. ¿Cómo terminó esto, profe? Esto terminó con finalmente la paz de Amiens. ¿Qué es la paz de Amiens? La paz de Amiens es la paz de Amiens viene a ser esta tregua que se va a establecer entre los franceses e ingleses. Francia se compromete, ya Napoleón se compromete en pocas palabras, a no llevar a cabo, podemos decirle, ya no llevar a cabo un mayor, a ver cómo sería, a que Francia ya no pueda expandirse. En pocas palabras, Francia no llevará a cabo guerras de expansión. O sea, Napoleón se compromete a no expandir Francia. E Inglaterra se compromete a nunca más poder organizar una suerte de coalición contra los franceses, a unir a otros estados para terminar con Francia revolucionaria. En realidad, profe, los dos están señalando la verdad. O sea, los dos realmente se están comprometiendo en base a que eso lo van a obedecer. No. Entonces lo que están haciendo, ¿qué cosa es? Lo que están haciendo simplemente es una tregua momentánea que en algún momento se va a romper, porque quieras o no, ¿ya? Para Inglaterra, Francia es un problema. Y es un problema, ¿por qué? Porque para Inglaterra, Francia y su expansión económica hacia el desarrollo industrial representa un grave peligro para su progreso económico. Entonces hay que terminar con Francia revolucionaria, sí, o sea, Inglaterra sabe que sí o sí se tiene que enfrentar a Francia revolucionaria. Profe, y para entonces, para ambos, esto simplemente será una tregua hasta que nuevamente se reinicien las acciones, sí. Al final es eso. Nada, al final es eso. Se están mintiendo mutuamente.
¿Ya? Hay algunas cosas que podemos acomodar de aquí. Por ejemplo, ¿no? En la parte política, podríamos acomodarle aquí. Ajá. ¿Qué cosa, profe? El control del Parlamento, el control de la policía, del Poder Judicial. Profe, ¿por parte de quién? Por parte de Napoleón. Napoleón nombra autoridades en los gobiernos provinciales. Tiene el control de la policía para la represión. Tiene el control del Poder Judicial. El Parlamento tiene dos cámaras. Una cámara es nombrada íntegramente por Napoleón. La otra cámara no es nombrada por Napoleón, pero es gente adepta a Napoleón. En pocas palabras, Napoleón es el poder militar, es el poder ejecutivo y al mismo tiempo controla los otros poderes. Todo esto es un proceso de centralización. Esto va a ser muy admirado más adelante por otros personajes, como quienes, como por ejemplo, Bolívar. Bolívar admira esto de Napoleón, ¿ya? Por eso que en algún momento Bolívar entiende que la única manera de poder llevar a cabo la administración del proceso de la corriente libertadora es bajo estos cánones de tener el control de todas las instituciones, ¿no? Profe, pero esto no sería contrario al liberalismo político. Bueno, está al filo, ¿no? Está al filo. Entre comillas, buscamos mayores libertades, pero con un gran proceso de centralización. ¿Qué más, profe? Bueno, esto ya no, porque el Código Civil ya lo hemos puesto por allá. Claro, aquí falta el Código Penal. Por aquí tenemos entonces reconciliación de partidos políticos, para poder llevar a cabo una mayor persecución a los contrarios a la revolución, entonces, dirigida por Napoleón. Entonces también se establece un nuevo Código Penal. Código Penal. Profe, ¿quién lo organiza? Bueno, lo organiza la gente adepta a Napoleón. Claramente, entonces todo para su favor. Y bueno, el concordato de 1801 es lo que hemos establecido aquí, ¿no? Es la alianza momentánea con el Papa. Ahora, ¿por qué también esta alianza? Va a tener un sentido más adelante. ¿Por qué? ¿Quién es el único que puede coronar un emperador? ¿El Papa? El único que puede coronar un emperador es el Papa, pues. Entonces, profe, lo que necesita Napoleón en ese momento es al Papa, si quiere llevar a cabo un proyecto mayor. ¿Y cuál es ese proyecto mayor, profe? Consolidarse como emperador. Y para ser nombrado emperador, ¿qué necesita? Necesita el Papa. Entonces todo va encajando en torno pues a ese proyecto centralizador de Napoleón. ¿Ya? Entonces por aquí le agregamos... Ajá, ahí está. ¿Ya? Entonces, tal. Ajá. Hacemos esto. Hacemos esto aquí. Para que hagas tu captura de pantalla. Corremos un poco más a esto de aquí. Y por acá. Listo. Ya. Entonces ahí está, ¿no? Entonces estas son las medidas que va a hacer Napoleón. Segundo, en el plano internacional, Napoleón entiende que él es el que va a llevar a cabo los cambios de Francia y por ende no hay otro que podría llevar a cabo estos cambios. Motivo, esto va a llevar a que Napoleón convoque algo que se llama el referéndum. ¿Qué es el referéndum, profe? Una consulta popular. Van a tratar de atentar contra Napoleón. El atentado contra Napoleón va a ser utilizado de gran manera por Napoleón. ¿Para qué, profe? Para poder justificar el por qué es necesario Napoleón. Mediante un referéndum, Napoleón será reconocido como cónsul vitalicio inicialmente. ¿Qué quiere decir cónsul vitalicio, profe? Ya no solamente es cónsul por una determinada etapa, ahora es cónsul de por vida. Ya eso agrégale, ya, que mediante referéndum también será entonces reconocido por la población como emperador. Y como te dije, ¿no? Para ser emperador no solamente necesitas pues el apoyo en los votos de la población, sino también necesitas la coronación. Y la coronación la vas a encontrar por parte del Papa Pío VII. ¿Ok? Entonces, finalmente con todo esto podemos pasar de lo que va a ser la etapa de el consulado. Ya, esta es la etapa del consulado, proceso histórico. Aquí agregamos, dos puntos, el consulado.
el consulado. Ajá. ¿Ya? Entonces, esta es la etapa del llamado consulado. Pregunta, ¿el consulado forma parte de la república, sí o no? Vamos. ¿El consulado forma parte de la república o no? Dime. ¿Forma o no forma parte de la república? Sí. Sí, sí forma parte de la república. Recuerda que la república tiene 3 momentos. Tiene la convención nacional, tiene el directorio y el consulado. Profe, con el fin del consulado, con el fin del consulado llegarás ya al imperio. Por eso te decía también en una clase anterior que lo de Francia se parece bastante a Roma. ¿Y en qué se parece, profe, a Roma? En el caso de Roma, lo que era lo que tenías. Tenías monarquía, tenías república y tenías luego imperio. Ahora tienes qué cosa? Ahora lo que tienes es el fin de la república y el inicio del imperio. ¿Y qué imperio, profe? El imperio napoleónico. ¿Ya? Entonces aquí lo que tenemos es simplemente un cuadrito para poder repasar esto, ¿no? Entonces así llegó Napoleón a través del golpe 18 Brumario. ¿Ya? Su objetivo era establecer orden, estabilidad al interior. Llevó a cabo la implementación del Código Civil. Napoleón se va a hacer proclamar emperador en 1804 y a partir de ahí en adelante empezará la gran expansión. Su expansión en Europa y también la expansión del liberalismo político. Pregunta, con estas medidas que está llevando a cabo Napoleón, ¿no está quebrando la paz de Amiens? Con estas medidas que está llevando a cabo Napoleón, ¿está quebrando o no está quebrando la paz de Amiens? Sí. Claro. Sí. Y si está quebrando la paz de Amiens, pregunta, Francia, aquí, ¿Inglaterra va a responder o no? Sí, también. ¿Y cómo va a responder Inglaterra? A través de las llamadas coaliciones europeas. Por eso entonces nuevamente las coaliciones europeas. Ahora, pregunta, ¿Inglaterra realmente sí va a quedar tranquila por siempre? O sea, ¿realmente Inglaterra tenía esa visión de obedecer la paz de Amiens? No, en algún momento también la tenía que No, también lo iba a quebrar en algún momento. Entonces, como te decía, ¿no? Esto es, se están mintiendo entre ellos, ¿no? O sea, en realidad esta paz, esto es como una paz entre los candidatos presidenciales, algo así, ¿no? En algún momento se rompen. Entonces es eso. Entonces eso nos lleva al imperio. Ahora, en el caso del imperio, hay que entender aquí la coronación de un señor que se llama Napoleón Bonaparte. Coronación de Napoleón Bonaparte, claro. Ahora, la coronación de Napoleón Bonaparte, ya va a quedar en un cuadro, ya va a quedar perenizada en un cuadro. Vamos a poner el cuadrito aquí. Ahí está la coronación de entonces Napoleón Bonaparte. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? La emperatriz. ¿Cómo se llama? ¿Alguna vez has escuchado sobre ella o no? Josefina. ¿Ya? Josefina. Profe, ¿quién está en el palco? Sus hermanas, la madre de Napoleón Bonaparte. Aunque realmente la madre de Napoleón Bonaparte está en el cuadro, pero en la realidad no estuvo el día de la coronación. ¿Ya? Le tenía un cariño especial a Josefina. Ya, señorita, ya sabe lo que le espera en el futuro. Y bueno, estaban los otros personajes, otros acompañantes entre sus hermanos, otros militares y claro, de hecho el Papa. Si bien es cierto aquí en el cuadro, el Papa está aquí, ¿no? Prácticamente cercano al emperador, en la realidad no estuvo así. En realidad el Papa está a una suerte de aquí de 5 o 6 pasos hacia la izquierda. Inclusive un día antes se está planeando cómo se va a hacer la coronación. Y hay un momento en el cual el Papa, ¿no? Le dicen al Papa, le dice, y usted se va a establecer en este lugar y desde aquí entonces se llevará a cabo la coronación. Y el Papa le va a señalar pues a Napoleón, ¿no? Le dirá, hijo mío, Dios me ha dado, ¿no? La facultad de poder coronarte como emperador, pero hay un problema. Dios no me ha dado brazos tan largos como para poder llegar ante ti, ¿no? Ante ti y coronarte. Y la respuesta de Napoleón será, pero tú no me vas a coronar. ¿Qué? Tú no me vas a coronar. Entonces, ¿para qué he venido? Tú has venido para bendecir mi coronación.
yo me voy a autocoronar. Y es eso lo que ocurre, o sea, al final Napoleón se va a autocoronar ante todos. Motivo, la razón, él es la representación de la razón está por encima de la fe, está por encima del Papa. Este es el imperio de Napoleón. No es un imperio retornando a la monarquía absolutista de corte conservador, ¿no? No, estamos hablando de un imperio cuyo objetivo es difundir el liberalismo político, difundir la ilustración. Y en eso también le va a ayudar, ¿ya? Y en eso también le va a ayudar de gran manera, ¿ya? En eso también le va a ayudar de gran manera el Código Civil. O sea, el Código Civil que está implementando un conjunto de libertades. Entonces el Código Civil te dice, Napoleón va a decir, yo no te estoy invadiendo, yo te estoy liberando. Ahí donde están las leyes, ¿ya? Donde están las leyes monárquicas, absolutistas. No, esas leyes monárquicas absolutistas no pueden ser. No tienen sentido de ser. Entonces, ¿cuáles deben ser las leyes que deben cumplirse ahí? Las leyes que deben cumplirse son las leyes de la razón. Entonces, cuando Napoleón se esté expandiendo y esté dominando un nuevo territorio, va a decir, aquí tienes de un lado las leyes de tu monarca absolutista y aquí tienes las leyes de la razón. Yo, llegando a tus territorios, no te estoy invadiendo, yo te estoy liberando. La razón está aquí, ¿no? Está ingresando a estos territorios. De ahí la frase de Friedrich Hegel. He ahí la razón andante. Napoleón es cómo se va esparciendo el liberalismo político por toda Europa. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? ¿Sí? Profe, todo ha sido sumamente estratégico. Claro, Napoleón es estratégico. ¿Ya? Es estratégico para llevar a cabo todo esto, ¿no? Entonces, hasta ahí. Correcto, no hay ningún problema. ¿Alguna pregunta? Listo, ¿estamos bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, gracias. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Ahora, en cuanto a los enfrentamientos, las batallas, si vamos a ver coalición por coalición, no vamos a hacer un mundo, ¿ya? Por eso que ahí sí, es cierto, aquí tienes mayores batallas, mayor material en cuanto a la parte de las batallas, pero en esa misión no nos ha venido, ¿no? Batalla por batalla, enfrentamiento por, ¿no? ¿Ya? ¿Cuántos muertos eran en cada batalla? ¿Quiénes eran los que lideraban? Todo eso. Entonces lo principal, vamos a tratar de poner lo principal de cada uno de estos enfrentamientos, ¿ya? Entonces por aquí, regresamos al material, ¿ya? Luego lo revisas si quieres. Y tenemos un esquema, ¿no? Un esquema al respecto. Ahí está. Entonces, este es el esquema. El esquema, entonces, de la Europa napoleónica, ¿ya? Fundamentalmente de 1804 a 1815. ¿Qué quiere decir? Estamos ante la etapa imperial, ¿no? Entonces habíamos pasado del consulado, proceso histórico del consulado, ahora pasamos a el imperio. Por aquí, copiar y pegar. Entonces por aquí tenemos el imperio. Proceso histórico 4 también, pero ahora el imperio. Y el imperio napoleónico, será de los años de 1804 a 1815. 1804 a 1815. Ok, ya, entonces esto es ya la etapa imperial. En cuanto al imperio napoleónico, a ver, bueno, a partir de la expansión de Napoleón era claro que se iba a tener que enfrentar a las coaliciones europeas. Aquí vamos a ver las 3 coaliciones europeas. Hay una ambición de Napoleón de expandir Francia. Francia debe ganar mercados. ¿Para qué quiere Napoleón que Francia gane mercados?
El objetivo es que Francia pueda lograr no solamente ya el control en Francia, que sea el control del poder político por parte de la burguesía, sino el otro objetivo fundamental de Napoleón es que de ahora en adelante, ya de ahora en adelante entonces, se pueda lograr, ya se pueda lograr, a ver, un poquito, voy a dejar aquí para poner otra imagen. Ajá. Ya, el otro objetivo entonces es que Francia pueda lograr también el desarrollo industrial. ¿Ya? El objetivo también es eso, ¿ya? Hay que desarrollar lo industrial. Pero bueno, se va a topar con una piedra en el zapato, y la piedra en el zapato es, un ratón, ajá, se va a atrapar en la piedra, con la piedra en el zapato, y la piedra en el zapato, ¿quién es, profe? Es enfrentarse entonces a las coaliciones, ¿ya? Hay que enfrentarse a las coaliciones. Cuando hablamos de coaliciones, estamos hablando de qué cosa, de esta unión, de estos países monárquicos. La pregunta es, a ver, Inglaterra no, Inglaterra es industrial. Ya, listo, Inglaterra es industrial. Pero Austria no es industrial. Rusia no es industrial. Entonces, si ellos no son industriales, la pregunta es, ¿y por qué se mete aquí, no? ¿Por qué se une Inglaterra? ¿Ya? ¿Por qué se une Inglaterra finalmente? Francia, une Inglaterra, digo, Austria y Prusia. ¿Por qué se unen? ¿Cuánto les afecta a ellos? ¿Por qué meterse en ese momento? ¿Mm? ¿Por qué? Ah, lo que pasa es que para Inglaterra es un peligro, ¿cierto? Ya, para Inglaterra es un peligro. Pero también es un peligro para Austria y Prusia. ¿Y por qué es un peligro para Austria, Prusia y Rusia? Porque está expandiéndose. ¿Y qué se está expandiendo? La ideología liberal. Estás poniendo en peligro las fronteras. Estás poniendo en peligro de que surjan nuevos países de carácter aquí liberal. O inclusive que el liberalismo llegue a sus fronteras y que eso podría poner en serios aprietos a los, en serio aprietos a los, a las monarquías absolutistas. Ese es el problema. ¿Ya? Ese es el problema. Por eso entonces la necesidad de parar a la Francia napoleónica. ¿Ya? Entonces, ahí es simple, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Cómo que el enemigo de mi amigo es mi amigo? El enemigo de Francia, aquí no, el enemigo de Francia es Inglaterra por la parte industrial. El enemigo de Francia es Austria y Prusia por la cuestión de que pone en peligro, ¿qué? Pone en peligro las monarquías absolutistas. Y ante ese peligro, entonces, Inglaterra se va a unir a las otras monarquías. ¿Ya? Inglaterra se unirá a las otras monarquías. El objetivo es terminar con Francia revolucionaria. Listo, ya puse los mapas. A ver, entonces, se enfrentaron, tercera coalición. ¿Cómo le fue, profe? A ver, en esa tercera coalición lo más importante será la llamada batalla de Austerlitz, o también conocida como la batalla Modelo. Profe, la batalla de Austerlitz o la batalla Modelo. ¿El enfrentamiento contra quiénes, profe? El enfrentamiento contra los ingleses. No, bueno, contra los austriacos, digo. Austerlitz, batalla Modelo. ¿Ya? ¿Lograron vencer? Sí. Derrotado, ¿ya? Derrotado entonces en aquel momento, ¿ya? Con la derrota entonces a los... a esta tercera coalición, a los austríacos, entonces le va genial. Napoleón ha demostrado su gran poderío militar. Pero Napoleón tiene otro problema, que para derrotar a Inglaterra necesitas dominarlo a nivel marítimo. Por eso que Francia establece su alianza ¿con quién? Con España. Francia y España unen en ese momento fuerzas. ¿Para lanzarse sobre quién? Sobre Gran Bretaña. Profe, ¿lograron vencerlos? No. Las tropas o el almirante Nelson logra derrotar finalmente a la Unión Francesa Española. Entonces, por eso que para Napoleón se puede haber dado la batalla Modelo,
el gran triunfo de Napoleón en esta primera parte, pero también tiene una gran derrota. La derrota en el combate de Trafalgar. De ahora en adelante eso va a marcar la táctica de Napoleón. Es muy fuerte a nivel terrestre, pero a nivel marítimo el dominio lo sigue teniendo Inglaterra. Lo que tú llamabas CIRC, el Sacro Imperio Romano Germánico, acaba de desaparecer. El CIRC se va a transformar en lo que tú llamas la Confederación del Rin. Confederación del Rin, sí. Profe, ese Sacro Imperio Romano Germánico que venía de los años 1000, desapareció. Desapareció. Profe, entonces, se acabó. ¿Ya? Con este triunfo que ha tenido en Austerlitz en 1805 por parte de Napoleón, entonces está consolidando su poderío en Europa. Luego de esto, se formará nuevamente una nueva coalición, la Cuarta Coalición. El enfrentamiento de Francia contra la Cuarta Coalición va a terminar en la llamada Paz de Tilsit. ¿Y qué es la Paz de Tilsit? Es la alianza que se va a dar entre el Imperio francés y el Imperio ruso. Estos dos van a establecer una alianza. A Francia le va bien. ¿Por qué? Porque tiene el control de España, su aliado. Tiene dominios en Italia. Tiene el control aquí de nuevos territorios hacia la zona austriaca. Poco a poco, progresivamente, le va quitando cada vez más. Prusia se tiene que ir sometiendo progresivamente. Encima tiene la Confederación del Rin. El Papa encima es su aliado. Profe, está logrando expandirse por toda Europa. Ajá. Y esa alianza con Rusia le es fenomenal. Claro que a cambio, Rusia le va a pedir a Francia que lo apoye contra ¿quiénes? Contra los turcos otomanos. Acá está. Que lo apoye contra el Imperio Turco Otomano. Rusia versus Imperio Turco Otomano. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, Francia entonces lo va a apoyar. Y bueno, tiene un aliado. Listo, le va bien, entre comillas. Ya, le va bien. Pero no solamente eso. Necesita consolidar su alianza con Austria. Ya, vamos a utilizar solamente un mapa, creo. Ya, esto lo vamos a utilizar para el bloqueo continental. Ya. Entonces por aquí necesita consolidar su alianza con Austria. ¿Y cómo va a consolidar su alianza con Austria? Napoleón no tiene descendientes. Ahí empieza a cuestionar a Napoleón. La reina Josefina, o la emperatriz Josefina, ya tiene 2 hijos mayores de una relación anterior, pero tú no tienes descendientes. Y eso pone en peligro a la corona francesa. Josefina ya es mayor. Y necesitamos un nuevo aliado. Ya tenemos el apoyo, tenemos la Confederación del Rin, ya tenemos aquí de alguna manera el control del Ducado de Varsovia, tenemos al Imperio Ruso, tenemos a España, nos falta esto, nos falta Austria. ¿Y cómo podríamos hacer? Una boda. ¿Boda? Claro. Napoleón se tiene que separar de la emperatriz Josefina y se tiene que volver a casar. ¿Con quién? Con María Luisa de Austria. ¿Ya? María Luisa de Austria. Profe, María Luisa de Austria, o sea, está sellando su alianza ¿con quién? Con, a ver un ratito. Ajá. Está sellando su alianza con quién? Con los austriacos. Ya, ahora María Luisa de Austria es joven, pues no debe tener 18 años, 19 máximo, no tiene más. Entonces es un sacrificio en Napoleón, ¿no? Profe, yo también me quiero sacrificar. Ya, es que es una necesidad en ese momento, ¿no? Profe, todo suave, profe. Lo están escuchando, yo no sé, le van a caer encima todas. Ya. Pero bueno, era así, pues, ¿no? Era así. Entonces ya con esta alianza, con Austria, todo está listo, ¿no?
tiene como aliado entonces a Austria, al Imperio Ruso, tiene el control de esto que está de verde, ¿ya? Esto es el Imperio Francés. No, pues hay que llevar a cabo el gran proyecto. ¿Y cuál es el proyecto? Se llama bloqueo continental. Este es el mapa. ¿En qué consiste, profe? Hay que bloquear a los ingleses. Los ingleses son industriales, ¿está bien? Los ingleses producen en grandes cantidades, está bien. Pero así como producen en grandes cantidades, tienen que vender en grandes cantidades. ¿Y a quién le tienen que vender en grandes cantidades? Bueno, a todos los mercados que obtengan. En este caso también a Europa. Entonces cerramos el comercio con Europa continental. Si le quieren vender a los ingleses, que le vendan a quien sea, pero a nosotros no. Y esto es un duro golpe para Inglaterra. El objetivo es quebrar en ese momento económicamente Inglaterra. Por eso que a partir de ese momento Inglaterra se da cuenta que necesita nuevos mercados. Que Europa en algún momento ya no va a ser un mercado cautivo en favor de Inglaterra. Profe, ¿eso está ocurriendo cuándo? 1812 más o menos, claro. 1812. Profe, pero 1812 está muy cerca a 1821, claro. Claro, de hecho. ¿Y qué tiene que ver 1821? Independencia de algún país, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ese momento, Inglaterra entendió que tenía que apostar por Hispanoamérica. Su acercamiento a Bolívar, a San Martín. Porque ahí va a recuperar los mercados que vaya perdiendo en Europa. ¿Ves? Profe, se va concatenando con Historia del Perú, sí. Entonces, sí. Ahora, pero está bien, se cierra el comercio entre Inglaterra y lo que va a ser entonces Europa continental. Pero estos de Europa continental también van a necesitar ¿qué cosa? Recursos, ¿no? Van a necesitar entonces mercancía. ¿Quién tiene que abastecer a toda Europa entonces ahora? ¿Quién debe abastecerlo? Ya no lo va a hacer Inglaterra, lo tiene que hacer Francia. Francia está en posibilidades de abastecer a toda Europa. ¿Ya es industrial? ¿Ya tiene esa posibilidad? No. Entonces no va a poder abastecer. Y si no va a poder abastecer, el desabastecimiento va a traer procesos inflacionarios en Europa. Y esa va a ser una de las causales por las cuales finalmente se quiebre el bloqueo continental. Portugal, ¿qué va a hacer? Va en ese momento a establecer ¿qué cosa? Su relación comercial con Reino Unido. Los estados pontificios, su relación comercial con Reino Unido. El Imperio Ruso, su relación comercial con Reino Unido. Profe, ¿qué están haciendo? Han roto el bloqueo continental. Pregunta, ¿Napoleón se va a quedar de brazos cruzados frente a lo que está ocurriendo? No. No, pues, venganza, claro. Entonces hay que vengarse. Portugal, bueno, entendía que no lo iban a tocar, ¿no? Porque la única manera de que Francia ingrese es por mar, a no ser que España lo ayude. Y España lo ayudó. España le dio la posibilidad de ingresar por su territorio. El rey de Portugal huye. ¿A dónde, profe? A lo que sería el día de hoy Brasil. ¿Ya? Así entonces, en 1808 ingresó por aquí. El ingreso de Francia a España, para poder aquí obligar a Portugal a cumplir con el bloqueo continental, hizo que se den convulsiones en España. Y fue aprovechado por parte de los liberales, ¿para qué? Para poder formar las llamadas juntas provisionales o la Junta Provisional de Gobierno. Está bien, el rey aquí, ¿no? La invasión aquí, la llegada del ejército francés fue sobre Portugal, pero cuando regresan hay convulsiones. El rey Carlos IV, que había sido el aliado de Napoleón, es sacado por un señor que se llama Fernando VII. Se acusa que Fernando VII está empezando a establecer relaciones con Reino Unido y por ende está en contra de Francia.
Francia, para evitarse mayores problemas, entonces no le conviene ni Carlos IV ni Fernando VII, y pone como nuevo rey a un señor que se llama José Bonaparte o Pepe Botella. Y en España se arma la hecatombe, la resistencia frente a la invasión francesa. De alguna manera una lucha nacional, ¿no? Una suerte de lucha por su independencia. ¿Independencia sobre quién? Sobre los franceses. Pregunta, ¿esto va a mover también el escenario en América? ¿También o no? Claro, pues. Por aquí estarán las juntas de gobierno. Por aquí estarán las rebeliones criollas. Ah, ya. Entonces eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, luego de que fracasó el bloqueo continental, Francia se tuvo que enfrentar a la quinta coalición y ahora tenía que enfrentarse a la resistencia española entre 1808 y 1814, el establecimiento de sus cortes de Cádiz, ya criollos apoyando en ese momento, entre comillas, a la madre patria. Y bueno, Rusia, bueno, los franceses lanzaron su invasión sobre los estados pontificios. ¿Ya? Lanzaron su invasión sobre los estados pontificios. Pero los franceses ahora van a lanzar su invasión sobre el imperio ruso. El imperio ruso le va a decir, bueno, ¿quieres invadirme? Está bien. Pero si me vas a invadir, vas a tener que enfrentar la campaña de tierra calcinada o tierra arrasada. ¿Qué es eso de tierra calcinada o tierra arrasada? Vas a tener que ingresar en el imperio ruso, pero vamos a quemar todo aquello que puedas utilizar. Desde choza, aquí no, pueblos, campos agrícolas, todo. Y encima de eso te tienes que enfrentar al invierno ruso. La campaña Rusia va a ser terrible para los franceses. 60.000 hombres partieron. Solo regresarán 4.000, 5.000. 4.000. Su gran armée, el gran ejército que le había dado los grandes triunfos, ha sido arrasado. Y aprovechando el debilitamiento de Francia, ya en ese momento se formará la sexta coalición europea. Y en la sexta coalición europea se acabó. Napoleón es derrotado en la batalla de Leipzig, es enviado a la isla de Elba, se restaura en Francia a un señor que se llama Luis XVIII en el poder. A cambio, es cierto, se le ha otorgado ciertas libertades a la burguesía, pero bueno, se ha retornado a la monarquía. ¿Ya? Entonces, finalmente, Napoleón ha sido derrotado. ¿Qué se está iniciando en Europa? Se está iniciando esto, la llamada restauración. ¿Qué es la restauración, profe? La restauración es un movimiento político, monárquico, absolutista, cuyo objetivo fundamental es reestructurar las monarquías absolutistas que habían caído tras la expansión de Napoleón Bonaparte. Esa restauración va a tener como punto inicial el Congreso de Viena, de 1814 a 1815. ¿Quiénes son los protagonistas de este Congreso de 1814? Francia es readmitida entre las grandes potencias, los Borbones, Luis XVIII regresa al poder. ¿Quién más? En ese Congreso de Viena tenemos a Austria, con el canciller Metternich, a Rusia, con Alejandro I, a Prusia y a Gran Bretaña. ¿Para qué se están reuniendo? ¿Qué objetivo plantean? Restablecer el orden político-social anterior a 1789. Restaurar las monarquías absolutistas y restaurar el mapa europeo hasta antes de 1789. A esto se le llama la restauración. Y como dice, ¿no? ¿Qué resultados se dan? Se confirma el principio de legitimidad, derecho de las dinastías sobre el territorio en el que habían reinado antes, o sea, restaurar. Por eso que en España se va a restaurar en el poder a un señor que se llama Fernando VII. Se restaura la monarquía en el caso español. Y cuando Fernando VII regresa a ser el monarca, va a desconocer los cambios que se habían dado en ese momento en España, ¿no? Como la Constitución de 1812. En Francia, Luis XVIII no está de acuerdo en cumplir lo pactado para aquí cuando cayó el régimen napoleónico.
La burguesía se ve estafada por Luis XVIII. Y la burguesía decide en ese momento, entonces, jugar su último as bajo la manga. Y su último as bajo la manga es apoyarse en Napoleón. Napoleón regresa, gobierno de los 100 días, retorno de Napoleón, 1815. Retorno de Napoleón, sí. Y en este gobierno de los 100 días parece que Napoleón viene recargado. Napoleón va a tener que enfrentar ahora la 7ª coalición europea, donde será derrotado finalmente en la batalla de Waterloo. ¿Dónde queda Waterloo, profe? Waterloo queda en Bélgica. Aquí finalmente será derrotado ya Napoleón Bonaparte. Luego de esto, Napoleón será enviado a la isla de Santa Elena, y en Santa Elena morirá en 1821. Profe, Santa Elena, claro, ahí muere. O sea, su derrota definitiva es Waterloo. Con la derrota de Napoleón, el Congreso de Viena ya llegó a algunos acuerdos. Entonces, adiós Congreso de Viena, 1815, y se crea la Santa Alianza. ¿Qué es la Santa Alianza? La Santa Alianza es ese bloque de países monárquicos liderados por Rusia de Alejandro I, con el objetivo de terminar con todo gobierno de corte liberal, donde no vamos a tener la participación, por ejemplo, de Gran Bretaña. ¿Ya? Gran Bretaña no participa ahí. ¿Quiénes están ahí principalmente, profe? Rusia, Prusia, Austria, inclusive Francia. Hay que terminar con todo gobierno de corte liberal. ¿Ya? Por eso se dice, ¿no? ¿Cuál es la ideología de la restauración? Es una ideología conservadora, contraria al liberalismo, al nacionalismo, partidaria de la vuelta al antiguo régimen, y esa es la labor de la Santa Alianza. Inclusive, en algún momento España le va a pedir a la Santa Alianza intervenir en Hispanoamérica. Por fin, intervenir en Hispanoamérica, claro, para que retorne el control de Hispanoamérica a España. Y cuando la Santa Alianza llega a la conclusión de que puede apoyar a España, en ese momento Inglaterra se pone enfrente y dice, no, te metes con ellos, te metes conmigo. Lo máximo, profe, Inglaterra apoyando a la independencia hispanoamericana. ¿Apoyando a la independencia hispanoamericana? No, apoyando mi nuevo mercado. Pero lo que ha hecho Napoleón y su expansión va a traer consecuencias. Si bien es cierto, se han restaurado momentáneamente las monarquías absolutistas, pero el siglo XIX va a ser sumamente movido. ¿Qué pasó en ese siglo XIX? Ese es otro tema. Nosotros nos quedamos ahí. ¿Ya? ¿Ya? Listo, ¿no? ¿Y ya terminó? Ya terminó. Ya, listo. Entonces, con todo eso, sí hicieron sus capturas de pantalla, ¿no? Porque les he dejado, ¿no? Ya, les he dejado. Continuará. Vamos entonces a las claves. Vamos a las claves. 1. Tras la derrota de Napoleón, ¿ya? Las potencias europeas se reúnen en Viena, ¿sí? Se reunieron en Viena para defender las nuevas fronteras y afianzar el poder sobre los pueblos. Está bien, casa. 2. Napoleón fue derrotado en la batalla de Waterloo, actualmente Bélgica. 2 besos. 3. Fue un instrumento político creado posterior a la derrota de Napoleón Bonaparte. Ya, aquí falta. Para la restauración de las fronteras europeas. Profe, ¿podría ser la Santa Alianza? También podría ser el Congreso de Viena. Pero dice para la restauración de las fronteras europeas. ¿Dónde se restaura el mapa político de Europa? ¿En la Santa Alianza o en el Congreso de Viena? En el Congreso de Viena. Para que quede más claro, ponle entre paréntesis 1814. Ya, si te pones 1814, ya listo, se acabó. Congreso de Viena. Ya, 3 besos. 4. El país que financió por más de 7 oportunidades y finalmente logró la derrota de Napoleón tras las coaliciones, Inglaterra. No fue un Estado miembro de la Santa Alianza. ¿Quién no fue miembro de la Santa Alianza? Inglaterra, pues. También habíamos señalado, ¿no? Inglaterra no está en la Santa Alianza. Más bien se opone a que en algún momento se quiera devolver los territorios hispanoamericanos a España.
papa que asistió en la coronación del papa aquí de Napoleón Bonaparte. Ese señor se llama Pío, ¿no? Pío VII. Se llama Guerra de Independencia Española. La guerra contra la ocupación napoleónica, pues, ¿no? Contra el nombramiento de Pepe Botella. 7 casas. 8. El Estado miembro de la Santa Alianza que pidió la intervención de la Fuerza Europea en América para evitar la independencia de los Estados hispanoamericanos. España. Ahí está. España se inserta en algún momento en la Santa Alianza. 9. Una de las siguientes alternativas no forma parte de los postulados del Código Napoleónico. A ver. ¿Supremacía del Estado laico? Sí. ¿Libertad de conciencia y de trabajo? Sí. ¿Igualdad de los ciudadanos ante la ley? Sí. ¿República federativa y puritana? No, puritana eso es Inglaterra, no tiene nada que ver aquí. No tiene nada que ver. Avión. 10. La gran victoria de Napoleón, Austerlitz. La derrota definitiva, Waterloo. Dedo. Listo. 10 dedos. 11. La caída del ejército napoleónico en Rusia se debió a varios factores. Entre los principales estuvo el clima adverso y la táctica de tierra arrasada o tierra calcinada. 11 casas. 12. El mapa político europeo alterado por las guerras napoleónicas y sus respectivas decisiones de crear nuevas naciones y eliminar a regímenes contrarios a sus intereses fue reorganizado por... el mapa político europeo fue reorganizado por la Santa Alianza o el Congreso de Viena. Sería por, y sus repetidas decisiones de crear nuevas naciones y eliminar los regímenes contrarios a sus intereses fue realizada por el Congreso de Viena. Profe, y la Santa Alianza es para eliminar todo gobierno de corte liberal, para reafirmar lo señalado en el Congreso de Viena. 12 dedos. 13. Los siguientes enunciados fueron los logros obtenidos a lo largo del gobierno de Napoleón Bonaparte, excepto ¿qué no es parte del logro de Napoleón? A, verdadero. B, verdadero. C, verdadero. D, no es verdadero. ¿Formó una fuerza policial secreta? Sí, llamada Gestapo. No, la Gestapo es de Hitler. 13 dedos. 14. El Congreso de Viena, reunido en 1815, después de la derrota final de Napoleón en la batalla de Waterloo, acordó como cuestión central restauración monárquica de Europa, pues, ¿no? ¿Sí? Profe, nueva demarcación política, más que nada la restauración monárquica. Y como consecuencia de ello, la configuración del mapa europeo hasta antes de 1789. Y finalmente 15 dice, la expedición de Napoleón Bonaparte a Egipto tuvo por finalidad, ¿cuál es la finalidad? Bloquear el comercio inglés con sus colonias, principalmente India. Casa, 15 casas. Listo. Entonces, es así como hemos terminado. Y jóvenes, nos estaremos viendo en otra oportunidad.